Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Joe corrió hacia el teléfono y marcó el 911 con los dedos temblorosos. Su voz sonaba tensa y entrecortada mientras intentaba explicar lo que había sucedido, pero sus palabras se arrastraban. La policía y la ambulancia llegaron en menos de 10 minutos. Uno de los paramédicos se inclinó para revisar el estado de Marlene, mientras el otro ya estaba desempacando el equipo. El oficial que estaba junto a ellos simplemente asintió brevemente a su compañero, un gesto que decía más que cualquier palabra. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fueron las circunstancias inusuales. Un crimen cometido en plena mañana soleada, frente a testigos. Las pruebas apuntaban a un plan deliberado. El disfraz de payaso, las flores y globos comprados con antelación, la elección de una mañana en que Marlene estaba en casa. Todo indicaba que aquella visita no había sido al azar. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. A principios de la década de 1950, en el cálido y soleado estado estadounidense de Michigan, en una pequeña comunidad donde los vecinos se conocían por su nombre y las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave, nació una niña que se convertiría en un símbolo de bondad y fortaleza interior para muchos. Marlene May Masler, ese era el nombre de la futura protagonista de esta historia, asombraba a quienes la rodeaban por su carácter desde una edad temprana. Sus padres eran personas sencillas y trabajadoras que creían que la felicidad se forjaba en el seno de la familia. Su madre, cariñosa y gentil, enseñó a Marlene a ver el valor en las alegrías simples, y su padre, que trabajaba en una fábrica local, le inculcó el amor por el trabajo duro y la honestidad. Marlene pasó su infancia en un ambiente de calidez, donde las reuniones vespertinas con cacao caliente y las historias de los mayores eran parte inseparable de la vida cotidiana. Creció rodeada de naturaleza, campos verdes en verano, hojas doradas en otoño, montones de nieve blanca en invierno, aromas primaverales de tierra fresca. Estas imágenes parecían moldear su carácter, cálido, pero con una firmeza interior. En la escuela, Marlene no era simplemente una más entre los alumnos. Los maestros la describían como atenta, amable, pero al mismo tiempo decidida. A menudo era elegida como mediadora en disputas entre compañeros. Marlene tenía un talento innato para escuchar a las personas y encontrar las palabras que disipaban la tensión. A pesar de su modestia, sabía inspirar confianza y respeto. Con el tiempo, en Marlene apareció otro rasgo, el deseo de independencia. No era de aquellas que esperaban que la vida les pusiera todo en bandeja de plata. En la secundaria, trabajaba por las tardes en un pequeño café, combinando con destreza el trabajo y los estudios. Esos primeros pasos laborales no solo le dieron su propio dinero, sino que también fortalecieron su carácter. Aprendió a valorar cada centavo y a comprender el valor del esfuerzo. Después de la escuela, Marlene tomó una decisión que parecía audaz en su entorno. Se casó a una edad bastante joven. Su primer matrimonio no fue una historia ideal para ella, pero le dio su mayor tesoro, su hijo Joe. Para Marlene, la maternidad no era solo una parte de la vida, sino su centro. Era una de esas madres dispuestas a soportar cualquier tormenta con tal de proteger a su hijo, y al mismo tiempo, darle la libertad de crecer y aprender a tomar decisiones. En busca de una vida mejor, Marlene se mudó a Florida, un estado que a primera vista parecía la encarnación de un sueño. Sol suave, amplias playas, el aroma de los naranjos en flor. Florida se convirtió en un nuevo comienzo para ella. Allí conoció a Michael Warren, un hombre encantador y enérgico dedicado a los negocios de automóviles y bienes raíces. Su matrimonio se convirtió en la unión de dos personas, cada una con su propia vida y ambiciones, pero Marlene sabía encontrar el equilibrio entre apoyar a su esposo y mantener su independencia. Junto a Michael, administraba los asuntos familiares, cuidaba la casa y a su hijo, pero al mismo tiempo no se limitaba al papel de esposa de su marido.
Marlene participaba en la gestión de propiedades, ayudaba en las operaciones comerciales y tomaba decisiones de las que dependían las ganancias. Poseía una rara combinación de dulzura y perspicacia empresarial, lo que la convertía no solo en una compañera confiable en el matrimonio, sino también en una aliada valiosa en los negocios. Su casa en el suburbio de Wellington era más que un lugar para vivir. Era un espacio donde las personas se reunían. Marlene tenía una manera especial de hacer que todos se sintieran bienvenidos. Le encantaba organizar pequeñas reuniones para amigos y vecinos. Preparaba la mesa con comida casera, decoraba las habitaciones con flores y llenaba el ambiente de risas y música. Esos momentos mostraban su habilidad para crear una atmósfera donde la gente podía relajarse y olvidar sus preocupaciones. Pero detrás del bienestar exterior había una vida que, como la de cualquier persona, tenía sus dificultades y dudas. Marlene sabía recibir los golpes del destino sin mostrar debilidad, especialmente frente a su hijo. Sus familiares recordaban que podía vivir los problemas por dentro, pero en público se mantenía serena y compuesta. Esa disciplina interior era parte de su carácter. No quería que nadie percibiera su vulnerabilidad, a menos que ella misma decidiera compartirla. A finales de la década de 1980, Marlene había logrado crear a su alrededor un mundo que combinaba calidez familiar, estabilidad y confianza en el futuro. Cuidaba de su hogar, apoyaba a sus seres queridos, hacía planes para el porvenir. Era una mujer que parecía tener todo para ser feliz: un hijo amoroso, una situación financiera estable, el respeto de quienes la rodeaban. Pero, como suele suceder, detrás de la luz exterior de la vida a veces se esconden sombras que no se perciben de inmediato. Marlene, a pesar de su apariencia segura, sentía que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más complejo. Sabía ocultar sus preocupaciones, pero sus seres cercanos a veces notaban en su mirada algo difícil de describir con palabras: una leve melancolía, una sombra de reflexión, como si intentara descifrar una pregunta interna. Sin embargo, para la mayoría de sus amigos y vecinos, Marlene seguía siendo un ejemplo de cómo vivir: amar a la familia, trabajar, cuidar el hogar, ser abierta con el mundo y al mismo tiempo conservar la individualidad. Creía que la vida era una sucesión de momentos que debían apreciarse mientras duraban. Para la primavera de 1990, sus días transcurrían con un ritmo familiar. Tareas matutinas, trabajo, reuniones con amigos, algún que otro viaje a la costa donde podía simplemente mirar el océano y reflexionar. Todo parecía indicar que el futuro estaba listo para abrirle nuevas y luminosas páginas. La mañana del 26 de mayo de 1990 comenzó como un típico fin de semana de finales de primavera en Florida. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, pero el aire cálido ya llenaba las calles de Wellington con aromas de césped recién cortado y árboles en flor. Los pequeños vecindarios, con céspedes cuidados y palmeras sombreadas, se veían tranquilos, casi perfectos. Era una época en la que la vida suburbana transcurría con calma, y los pensamientos inquietos parecían algo lejano y ajeno. En una casa de una de las calles silenciosas, el día empezó con serenidad. Marlene Warren estaba en casa con su hijo Joe y varios de sus amigos. Los jóvenes, que se habían quedado a dormir después de una velada, recién comenzaban a despertarse, mientras la anfitriona ya había terminado sus habituales tareas matutinas. La casa se llenaba de un suave aroma a café, mezclado con notas de panecillos recién horneados. A Marlene le encantaba que las mañanas empezaran con comodidad y pequeñas alegrías. En el vecindario, la vida seguía su curso habitual. Alguien paseaba al perro, otro lavaba el coche en la entrada. La luz del sol caía suavemente sobre los tejados, reflejándose en las ventanas y haciendo que todo a su alrededor pareciera brillante y un poco irreal. Nada hacía presagiar que aquella mañana se convertiría en una de las más oscuras en la historia de la ciudad. Alrededor de las 10:45 de la mañana, el silencio fue interrumpido por el sonido de un coche que se acercaba a la casa de los Warren.
Un Chrysler LeBaron blanco giró suavemente hacia el camino de entrada y se detuvo justo frente a la puerta. El hijo de Marlene, Joe, notó el coche, pero no le prestó atención. La gente solía pasar por la casa de su madre por negocios o simplemente para hacerle una visita. La puerta del conductor se abrió. Del vehículo bajó una figura de la que era imposible apartar la vista. Un traje brillante con grandes manchas de colores, enormes zapatos, una peluca frondosa, el rostro cubierto de maquillaje blanco y una nariz roja y llamativa. En sus manos llevaba un ramo de flores frescas y 2 globos. A primera vista, parecía un gesto inusual, pero amistoso. En aquellos tiempos, a veces se encargaban ese tipo de sorpresas para cumpleaños u otras celebraciones. Marlene, al ver al visitante por la ventana, fue hacia la puerta. Su sonrisa sorprendida era totalmente natural. Una visita con flores y globos, y además, en semejante disfraz, parecía más graciosa que preocupante. Abrió la puerta, y durante unos segundos reinó el silencio entre ambos, interrumpido solo por el suave roce de los globos movidos por el viento. Con una voz delgada, casi cotidiana, el visitante pronunció unas pocas palabras. Los testigos recordarían más tarde que fue algo corto y neutral, quizá un saludo. Marlene extendió las manos hacia las flores, dando un paso adelante. Fue en ese preciso momento cuando un sábado cualquiera se partió en un antes y un después. El hijo, que estaba en la sala, escuchó un fuerte estallido, como un sonido que corta el silencio e inmediatamente acelera el corazón. En la casa resonaron gritos, no histéricos, sino agudos, instintivos, cargados de shock. La figura con el disfraz de payaso no dijo nada más. Se dio la vuelta y caminó rápidamente de regreso al coche. Los globos aún atados a su brazo se agitaban con el viento mientras él, o ella, subía al vehículo. El Chrysler LeBaron blanco arrancó y se alejó a toda velocidad, desapareciendo tras la esquina de la calle en cuestión de segundos. Dentro de la casa reinaba el caos. Joe corrió hacia la puerta gritando por su madre. Sus amigos, atónitos y sin comprender del todo lo sucedido, se quedaron paralizados, como si intentaran despertar de una pesadilla. En el camino de entrada, solo quedaron las marcas de los neumáticos y algunos pétalos caídos del ramo. Joe corrió hacia el teléfono y marcó el 911 con los dedos temblorosos. Su voz era tensa, entrecortada, mientras intentaba explicar lo ocurrido, pero las palabras se le enredaban. La operadora le hacía preguntas adicionales, intentando mantener su atención y obtener detalles mientras se enviaban una patrulla y una ambulancia. Los minutos se alargaban interminables. Ya se oían voces en la calle. Los vecinos, al escuchar el ruido, comenzaron a salir de sus casas. Algunos trataban de mirar hacia el patio, otros simplemente se quedaban en la acera observando en dirección a la casa de los Warren. La atmósfera cambiaba rápidamente. La tranquila mañana luminosa adquiría una extraña densidad de inquietud. Los primeros agentes llegaron en menos de 10 minutos. Las luces azules parpadeaban reflejándose en las ventanas de las casas vecinas. Uno de los oficiales, un hombre corpulento con gafas oscuras, se dirigió rápidamente al porche, mientras el otro permanecía afuera, controlando el perímetro. Joe los recibió en la puerta, aún en estado de shock, pero repitiendo claramente el mismo detalle. Era un payaso, con flores y globos. Una ambulancia entró al patio después de la policía. Los paramédicos con camillas y bolsas médicas avanzaron hacia la entrada. Sus pasos eran rápidos, precisos, pero había tensión en sus movimientos. Sabían que cada segundo podía ser decisivo. Dentro de la casa, el silencio que había quedado tras el caos matutino parecía casi antinatural. La policía y los paramédicos se movían con cuidado, como si temieran alterar el frágil equilibrio entre el orden y el desastre. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba los detalles. Una flor caída en el suelo, un vaso abandonado sobre la mesa de la cocina, las cortinas moviéndose levemente. Luego todo sucedió con rapidez y precisión. Uno de los paramédicos se inclinó para revisar el estado de Marlene,
mientras el otro ya desplegaba su equipo. El policía que estaba junto a ellos asintió brevemente a su compañero, un gesto que decía más que cualquier palabra. Para ese momento, ya varias personas se habían reunido en la casa. Los amigos de Joe, una vecina que se ofreció a ayudar a agentes que registraban la situación. Pero la escena principal, alrededor de la cual todos se concentraban, permanecía inmóvil. Marlene yacía en el suelo junto a la entrada, con la misma ropa que llevaba cuando había salido a recibir la mañana. Cerca, sobre la alfombra, aún estaba el ramo de flores, ahora sin el brillo con que había sido entregado. Desde el principio, la investigación de este caso se asemejaba a un rompecabezas complejo, en el que cada detalle podía ser una pista o una distracción. Wellington era un suburbio pequeño y tranquilo, y sucesos así parecían sacados de otro mundo. Por eso, en las primeras horas, no solo acudió la policía local, sino también representantes del departamento del sheriff del condado de Palm Beach. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fueron las circunstancias inusuales. El crimen, cometido en plena mañana soleada, frente a testigos, con un disfraz de payaso y un ramo de flores, parecía casi teatral. Pero detrás de esa imagen externa se escondía una preparación fría y cuidadosamente planeada. No fue una coincidencia. Alguien había ido allí con un propósito concreto. Los investigadores comenzaron interrogando a los testigos presenciales. El hijo de Marlene, Joe, aún en estado de shock, declaró con detalle la apariencia del visitante. Un traje brillante, una peluca con rizos de colores, maquillaje blanco, nariz roja y guantes grandes. Pero admitió sinceramente que no podía decir si era un hombre o una mujer. El maquillaje y el disfraz ocultaban los rasgos faciales y la figura. Los amigos de Joe que estaban en la casa confirmaron sus palabras. Uno recordó que la figura del payaso le pareció ligeramente más baja que la estatura promedio, pero que era solo una impresión subjetiva. Otro señaló que el visitante se movía con rapidez y seguridad, como si supiera exactamente a dónde iba. El siguiente paso fue buscar testigos fuera de la casa. Los vecinos afirmaron haber visto un Chrysler LeBaron blanco detenerse frente a la casa aproximadamente un minuto antes del estallido. Nadie alcanzó a ver las placas, pero uno de los testigos aseguró que el coche tenía un pequeño desperfecto en la parte trasera, un panel abollado cerca de la luz. La policía comenzó a peinar la zona. Al anochecer de ese mismo día, encontraron un coche que coincidía con la descripción en el estacionamiento de un supermercado en una ciudad vecina. El vehículo estaba abandonado, las puertas cerradas, pero en el asiento trasero había varias fibras naranjas que los detectives retiraron cuidadosamente para analizarlas. En la alfombra delantera hallaron un par de cabellos oscuros. En ese momento, nadie podía asegurar si esos hallazgos serían la clave, pero se registraron como pruebas materiales. Mientras tanto, los peritos trabajaban dentro de la casa. Fotografiaron cada centímetro del lugar, desde la puerta de entrada hasta la alfombra donde yacía el ramo. Las flores y los globos fueron enviados al laboratorio para buscar huellas y posibles rastros biológicos. En la cinta de uno de los globos encontraron una leve marca similar a una huella, pero debido a la textura del material, estaba difuminada. El envoltorio de las flores atrajo especial atención. El papel y el plástico estaban doblados con cuidado, lo que indicaba que habían sido manipulados con esmero. También había rastros en el papel, micropartículas de cosméticos, posiblemente de base o maquillaje. Al mismo tiempo, los detectives revisaron las tiendas cercanas donde se podían comprar disfraces de payaso, flores y globos. Era 1990 y no había muchas. En una de las tiendas de disfraces, una dependienta recordó que unos días antes del incidente había ido una mujer interesada en un traje de payaso colorido. Ella no dio su nombre, pero describió al cliente como de cabello claro, de estatura media, vestido con jeans y una camiseta. Una floristería situada a solo unos kilómetros de la casa de los Warren también recordó un pedido inusual. Un gran ramo de flores blancas y rojas, decorado con especial cuidado, y 2 globos, uno con una inscripción de felicitación y el otro con un dibujo animado.
El pedido fue pagado en efectivo, lo que excluía un rastro directo a través de transacciones bancarias. La vendedora aseguró que el pedido fue recogido el mismo día del incidente, pero no pudo describir con precisión la apariencia del cliente, ya que llevaba gafas de sol y una gorra de béisbol. Los investigadores se dieron cuenta de que tenían en sus manos una cadena de eventos, pero les faltaba un eslabón que conectara todo. Durante esos mismos días, revisaron el entorno de Marlene. ¿Quién tenía acceso a su casa? ¿Quién podía saber que estaría en casa a esa hora? La policía comenzó a elaborar una lista de todas las personas que la habían visitado o llamado en las últimas semanas. Los amigos y vecinos describieron a Marlene como una mujer sin enemigos evidentes, amable y abierta. Pero varias personas mencionaron que en los últimos meses parecía un poco más pensativa de lo habitual y que a veces hablaba de pequeños problemas, sin especificar a qué se refería. Paralelamente, trabajaban con las pruebas físicas. Las fibras naranjas encontradas en el automóvil fueron enviadas al Laboratorio Criminal Estatal. Allí se compararon con muestras de tela de disfraces de payaso disponibles en el mercado. Los resultados prometían tardar, ya que el análisis requería semanas. Los investigadores también recibieron datos del análisis químico del maquillaje encontrado en los envoltorios de las flores. Esto podía indicar una marca específica y, por lo tanto, reducir el campo de búsqueda. Pero eso también requería tiempo. A pesar de las numerosas pistas, cada una de ellas seguía siendo como una isla separada, sin puentes que las conectaran entre sí. Las pistas sugerían una preparación meticulosa. El disfraz, las flores y los globos comprados con antelación, la elección de una mañana en la que Marlene estaba en casa. Todo indicaba que aquella visita no había sido casual, pero la principal pregunta que atormentaba a los investigadores era simple. ¿Por qué? ¿Por qué alguien decidiría llevar a cabo una acción tan audaz y pública? La policía no tenía respuesta en esos primeros días. Mientras tanto, los rumores se multiplicaban en la ciudad. Alguien afirmaba haber visto al payaso unos días antes en una calle cercana. Otros decían que un Chrysler LeBaron blanco había estado estacionado cerca de un supermercado el día anterior al incidente. Cada nueva historia podía contener un grano de verdad, pero se hacía cada vez más difícil separar la realidad de la invención. El departamento comprendió que no tenían mucho tiempo antes de que el interés de la prensa y la presión del público se multiplicaran. En menos de 24 horas, periodistas con cámaras comenzaron a aparecer frente a la casa de los Warren. Los reporteros llamaban a las puertas de los vecinos, interrogaban a los transeúntes y filmaban imágenes de la calle, donde aún eran visibles las huellas de los acontecimientos de aquella mañana. Bajo la presión de las circunstancias, la investigación intensificó la búsqueda de posibles rutas de escape del criminal. Los agentes recorrieron las carreteras que salían de Wellington, interrogaron a empleados de gasolineras y cafeterías a lo largo de la autopista. Varias personas recordaron haber visto un coche blanco, pero las descripciones del conductor diferían. Y aún así, pese al trabajo intensivo, al final de la primera semana después del incidente, la policía no tenía el nombre de un sospechoso. Solo un conjunto de fragmentos de una imagen que aún no podía ensamblarse por completo. Sin embargo, los investigadores sabían que las respuestas existían. Estaban ocultas en esas flores, en los globos, en las gotas de maquillaje sobre el envoltorio, en las fibras naranjas del asiento trasero del coche abandonado. Solo necesitaban encontrar la manera de conectar esos puntos. El giro en el caso no ocurrió de inmediato. Con el paso de los meses y luego de los años, la investigación se transformó lentamente en lo que los policías llaman un caso frío. Pero a comienzos de la década de 2010, el condado de Palm Beach creó un equipo especializado en casos sin resolver. Su misión era simple: reexaminar los viejos casos utilizando tecnología que no existía en los años 90. Cuando el expediente de Marlene Warren volvió a los escritorios de los investigadores, comenzaron enviando cada pieza de evidencia, desde las fibras naranjas hasta los cabellos encontrados en el Chrysler LeBaron abandonado, para un nuevo análisis. Las técnicas modernas de ADN, imposibles en 1990, permitieron extraer un perfil genético a partir de partículas microscópicas.
Tras compararlo con las bases de datos, los peritos forenses obtuvieron una coincidencia con una mujer llamada Sheila Keene, una ex empleada del esposo de Marlene, Michael Warren, en el negocio de automóviles. El testimonio de 1990 sobre una mujer que había comprado un disfraz de payaso y flores cobró de repente una nueva fuerza. Los detalles que antes parecían inconexos ahora se unían para formar una imagen coherente. Los investigadores establecieron que Sheila y Michael eran amigos cercanos en el momento del incidente y que se habían casado y mudado a otro estado unos años después de la tragedia. Este hecho en sí mismo no constituía una prueba directa, pero fortalecía las sospechas. El trabajo posterior incluyó la recopilación de nuevas declaraciones de antiguos testigos, la verificación de recibos viejos, registros archivados e incluso fotografías tomadas en tiendas pocos días antes del crimen. Cada pequeño detalle fue revisado nuevamente. Para 2017, los investigadores contaban con un caso lo suficientemente sólido como para obtener una orden de arresto. Sheila Keene Warren fue detenida en Tennessee, donde había estado viviendo bajo un nombre diferente. Para los residentes de Wellington, esta noticia fue un shock. Un caso que había permanecido como un misterio durante casi 3 décadas, de repente tenía un nombre y un rostro concretos. En el otoño de 2017, 27 años después de los trágicos acontecimientos en Wellington, el sistema judicial del condado de Palm Beach reabrió un caso que durante mucho tiempo se había considerado irremediablemente frío. El arresto de Sheila Keene Warren, que vivía en Tennessee bajo otro nombre, fue una gran noticia no solo para los habitantes de Florida, sino para todo el país. Los informes llenaron los noticieros. Imágenes del viejo Chrysler blanco, fotos de Marlene con su hijo y, siempre, aquella misteriosa figura disfrazada de payaso, ahora asociada a una acusada concreta. El camino desde el arresto hasta el juicio fue largo. Los abogados de Sheila insistieron en su inocencia y exigieron que se excluyera parte de la evidencia por considerarla circunstancial. Argumentaban que los materiales de ADN y los testimonios eran demasiado antiguos, y que la memoria de los testigos podía haberse distorsionado tras casi 3 décadas. La defensa construyó su argumento sobre la duda. ¿Podría alguien que no fuera su clienta haber utilizado el disfraz, el coche y las flores para montar la visita? La fiscalía, por su parte, edificó la acusación como una cadena, donde cada eslabón estaba respaldado por pruebas físicas y testimonios. Las fibras del coche halladas en 1990 coincidían con el material del disfraz comprado en una de las tiendas locales. Los cabellos recogidos de la alfombra del vehículo tenían un perfil de ADN que coincidía con el de Sheila Keene. Los registros de la floristería y el testimonio de la vendedora señalaban a una mujer de apariencia similar a la acusada, que había hecho un pedido el día antes de la tragedia. La preparación para el juicio duró varios años. La sala del tribunal, ubicada en un edificio con techos altos y largas filas de bancos, estaba llena de periodistas, residentes de Wellington y también de personas que conocían personalmente a Marlene. Había tensión en el aire mientras todos esperaban respuestas a las preguntas que los habían atormentado desde 1990. El juicio comenzó en la primavera de 2023. Los primeros días se dedicaron a las declaraciones de apertura. El fiscal, de manera contenida pero firme, describió la cronología de los acontecimientos, la mañana de la visita, los detalles del disfraz, la ruta del automóvil, la cadena de pruebas que conducía a la acusada. Enfatizó que el caso no se basaba en una o dos coincidencias, sino en un conjunto de evidencias que juntas formaban una imagen completa. Los abogados de Sheila respondieron con emoción. Argumentaron que la acusación estaba construyendo su caso sobre una reconstrucción de la memoria y pruebas antiguas que, según ellos, podían haber estado sujetas a errores de almacenamiento o manipulación. La defensa también insinuó posibles conflictos personales en el círculo de Marlene que podrían haber conducido a la tragedia, pero sin la participación directa de su clienta. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de interrogatorios de testigos.
Antiguos vecinos, amigos de la familia y empleados de tiendas comparecieron en el estrado. Algunos hablaron en voz baja, recordando apenas detalles de hace casi 30 años, mientras que otros hablaron con seguridad y claridad. La historia de una ex empleada de la tienda de disfraces impresionó especialmente a la sala. Recordaba a una mujer que había comprado un traje de payaso de colores brillantes y una peluca poco antes del día del incidente. La fiscalía también presentó el testimonio de expertos forenses. Los especialistas en fibras explicaron cómo el material recuperado del automóvil coincidía exactamente con la tela de un lote específico de disfraces que se había puesto a la venta en una de las tiendas en 1990. Los expertos en ADN hablaron sobre métodos de análisis que no existían en aquella época, pero que ahora permitían determinar el origen de las muestras con gran precisión. La defensa intentó refutar estos datos invitando a sus propios expertos, quienes señalaron la posibilidad teórica de coincidencias o de contaminación cruzada de las pruebas. Pero cada vez, los fiscales volvían a la visión general. Coincidencias de fibras, coincidencias de ADN, testimonios de testigos, la conexión entre la acusada y el esposo de Marlene, así como el hecho de su matrimonio varios años después de la tragedia. También hubo momentos dramáticos durante el juicio. En una de las audiencias, se mostraron en la sala fotografías de Marlene, sonriendo, rodeada de su familia, junto a su hijo Joe. Estas imágenes recordaron a todos los presentes que detrás de las páginas del expediente y los términos legales había una vida humana, truncada en una sola mañana. El hijo de Marlene, declarando ante el tribunal, habló en voz baja, conteniendo sus emociones. Contó cómo en cuestión de segundos su mundo familiar se derrumbó y cómo durante todos los años siguientes esperó el momento en que pudiera escuchar la verdad. El clímax del juicio llegó cuando uno de los investigadores del equipo de casos sin resolver que había reabierto la investigación fue llamado a declarar. Describió en detalle cómo el caso había sido sacado de los archivos, qué métodos modernos se habían utilizado y cómo habían conducido a Sheila King Warren. Sus palabras sonaron como los toques finales en la compleja imagen que la fiscalía había estado trazando todo el tiempo. Sin embargo, el juicio no llegó a un veredicto del jurado. En abril de 2023, tras varias semanas de audiencias, Sheila King Warren aceptó inesperadamente un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, y en la sala no se ofreció ninguna explicación oficial del motivo. La acusación y la investigación, en sus versiones, apuntaron a razones personales. Se suponía que el motivo podría haber sido una relación romántica con el esposo de Marlene y el deseo de eliminar a una rival. Pero la propia Sheila nunca confirmó públicamente estos motivos, y durante su confesión se limitó a aceptar formalmente la acusación. Los fiscales declararon que el resultado traería un cierre legal al caso y evitaría un resultado impredecible del jurado. El tribunal la condenó a 12 años de prisión, con crédito por los años ya cumplidos, lo que significaba que podría ser liberada pronto. Para algunos, la decisión fue un compromiso. Para otros, un castigo demasiado leve por una vida truncada hace tantos años. Tras el anuncio del veredicto, la sala del tribunal se llenó de emociones encontradas. Algunos lloraron aliviados porque el caso finalmente había llegado a su fin. Otros, por el contrario, se sintieron decepcionados, creyendo que el castigo no era proporcional al crimen. Pero algo permaneció inmutable. Después de casi 30 años, el misterio que rodeaba la mañana del 26 de mayo de 1990 ya no era un misterio. El hijo de Marlene, al salir del tribunal, dijo a los periodistas: «No sé si alguna vez sentiré un verdadero alivio, pero al menos ahora hay respuestas». Sus palabras se convirtieron en un resumen silencioso pero preciso de esta larga y compleja historia. Una historia en la que la verdad salió a la luz con el paso de las décadas.